Hola, Evan Montes de Colthrone y quiero hablar sobre este fenómeno. YouTube Rewind 2018 es oficialmente el video más odiado de la historia. Ok, ¿de qué trata esto? Esto trata de un video que hace YouTube cada fin de año donde celebran lo más visto, lo más popular, lo más viral. Llaman a los YouTubers más populares de ese año y hacen como un montaje, una celebración de ese año en YouTube. Y para este año, la versión de 2018 terminó siendo lo más odiado, el video más odiado de la historia de YouTube. Lo cual trae la pregunta, ¿cómo es que un video propio de YouTube termina siendo lo más odiado por el mismo YouTube? Y para responder eso, obviamente voy a explicarlo o tratar de explicarlo desde una perspectiva bíblica, profética, fin de tiempos, nuevo orden mundial, todo lo que ustedes ya saben. Comenzando con esto. Cuando yo comencé en el cristianismo hace 10 o 15 años, ya ni me acuerdo, yo comencé con el libro de Apocalipsis, me parecía muy interesante y me fascinaba como todas esas cosas que sucedían ahí. Pero algo que no me explicaba era cómo el mundo iba a llegar a semejante punto como lo descrito ahí en cuanto a una economía global centralizada en manos de un tal anticristo y que nadie podría participar de esa economía o ese comercio si no tuvieran la marca del anticristo en su mano derecha o en su frente. Yo pensaba, ¿cómo es posible que el mundo, con lo complejo que es, con lo complejo que es la economía y los mercados mundiales, cómo es que va a llegar a ser centralizado de esa forma y va a ser monopolizado y va a quedar en manos de una sola persona? Y bueno, hoy en día creo que definitivamente la respuesta está en que vivimos en una era digital, una era de informática donde el mundo está totalmente interconectado en tiempo real y esto nos está haciendo como más dependientes de este sistema, de este mecanismo global que existe actualmente. Y entre más pasa el tiempo, más estamos interconectados y como que más nos involucramos con ese sistema. Y hemos llegado a tal punto donde uno literalmente puede subsistir, vivir de su presencia en línea. Y en teoría uno pensaría que eso es como un negocio propio donde uno tiene su propia identidad o su propio producto y lo maneja a su propio estilo. Y en teoría, pues sí, eso es lo que es. Al menos que los canales para estas cosas, para esa presencia global, esa presencia virtual, esté empezando a ser más y más y más controlada. Y eso es lo que está pasando. Ahora, Internet es muy grande, hay muchos sitios, hay muchas páginas, pero la verdad es que solo hay una muy pequeña cantidad de compañías quienes tienen el dominio global de redes sociales y estos mecanismos de interacción. Estoy hablando de Facebook, quienes son los dueños de Instagram y de WhatsApp. Estoy hablando de argumentablemente la compañía más grande y poderosa de toda la historia, Google, quienes son los dueños de YouTube. Estoy hablando de la red social más grande del mundo, Twitter. Y así también otros canales como PayPal y Patreon, quienes son compañías de transacciones. También Apple Music y Spotify y iTunes, quienes proveen entretenimiento por servicios de streaming. Otros como Amazon, eBay, que son de productos. Son compañías que se han vuelto demasiadas grandes, tienen demasiado poder y demasiada información y traspasan fronteras y leyes de países. El caso es que todas estas compañías, todas son muy poderosas y todas son de ideología izquierdista. Izquierdista y globalista, que son prácticamente sinónimos hoy en día. Y el izquierdismo, el socialismo es lo que yo argumento en mis videos de ser la ideología y la plataforma que nos está llevando al nuevo orden mundial profetizado en la Biblia. Todo eso lo expuse en mi video Propaganda y la Agenda Gay, véalo para más información. ¿Qué pasa con esta ideología socialista, izquierdista, como lo quiera llamar? Pues promete una utopía, pero la realidad es que va a ser una dictadura.
Solo piense en Venezuela, pero a escala global. Ese es el nuevo orden mundial y eso es lo que está profetizado en la Biblia. Y el dictador de ese nuevo orden mundial va a ser el anticristo. Ahora, este socialismo ha infiltrado 3 grandes áreas del occidente y ha tomado completo control sobre ellas. Estoy hablando de los institutos educativos, sobre todo las universidades, la industria del entretenimiento y los medios masivos de comunicación. Estas 3 áreas han estado moldeando la cultura occidental durante décadas a aceptar, creer en y querer marxismo en sus sociedades. Solo que no lo llaman marxismo, ese es el truquito. Le ponen otros nombres mucho más bonitos y positivos como justicia social, tolerancia, aceptación, amor, respeto, igualdad, inclusión y cualquier otra cantidad de frases románticas que enamoran a los occidentales y los convencen de que va a haber una utopía. Pero así como todo país que ha implementado socialismo termina en dictadura y opresión para el pueblo, igual va a pasar con este experimento socialista global. Debido a que el socialismo siempre ha tratado de dominio y control absoluto sobre las masas. Todo eso de igualdad y derechos y justicia social es una completa mentira. Y esa cara de dominio y control absoluto y total ya está empezando a mostrarse. Estas redes sociales están empezando con una purga. Están enfocando en personajes de derecha o conservadores y los están empezando a eliminar. Los están botando de sus redes sociales, los están censurando y lo están haciendo en conjunto. Hay muchos casos de esto, solo me voy a enfocar en uno para dar el ejemplo. Alex Jones es un periodista de derecha y es algo loco. Grita, llora, patalea, pelea y tiene una estación de noticias que personalmente me gusta, Infowars.com. Y su presencia en las redes sociales se volvió enorme. Sus audiencias eran mucho más grandes que las de estaciones tradicionales de los medios masivos, más grande que CNN, BBC de Londres. Él tenía mucha influencia y así se convirtió en el objetivo número 1 del izquierdismo para sacarlo. Literalmente de un día para otro comenzaron. Primero fue Facebook y YouTube en el mismo día, después al otro día fue Apple, después fue Spotify, después fue Stitcher. Uno tras otro lo fueron borrando. ¿Por qué? Porque lo etiquetaron con ese término tóxico que usa la izquierda para acabar con cualquiera que se interponga en su camino. Odio. Alex Jones tiene odio, incita al odio. Y así nomás todas estas compañías lo fueron borrando. El problema es que la palabra odio puede significar cualquier cosa que a la izquierda no le guste. Y así nomás pueden tomar esas decisiones que tomaron con Alex Jones. Porque técnicamente hablando, Alex Jones no violó las normas de estas redes sociales. ¿Es escandaloso? Sí. ¿Ofensivo? Absolutamente. Pero eso es protegido por los derechos de libre expresión. Ser ofensivo no es sinónimo de incitar a la violencia ni al odio. Y bueno, como dije, él es solo un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos. ¿Y qué pasa cuando estas redes sociales en conjunto les cierran o borran las cuentas de una persona? Pues no solo censuran la voz de esa persona, sino que también les quita muchas veces su subsistencia. Muchas de esas personas se dedicaron de tiempo completo a las redes sociales y a trabajar por medio de ellas, y de un día para otro literalmente quedan desempleados, fuera del sistema, hechos invisibles. Y así más o menos empezamos a tener vistazos a ese futuro de una economía digital donde o juras lealtad a la autoridad global para poder participar en esa economía, o te apagan, te sacan del sistema económico, te borran digitalmente. Y todo eso trae a una muy importante pregunta. ¿Qué tiene todo eso que ver con esto de YouTube Rewind? Hice clic en este video para ver un argumento acerca de esto de YouTube Rewind y aquí estoy escuchando de el anticristo y el 666 y el apocalipsis y el socialismo. ¿Qué es esto? Ok, déjeme explicar. A lo que quiero llegar es que las masas ya se están empezando a dar cuenta de que esta utopía izquierdista no es como se lo han estado pintando. Cada día se dan más y más cuenta de que el izquierdismo no les está ofreciendo más libertad, sino menos libertad.
se están dando cuenta de que a ellos se les están exigiendo pensar de una forma similar y aprobada, hablar de una forma similar y aprobada y comportarse de una forma similar y aprobada. ¿Aprobada por quién? He ahí la pregunta. ¿Qué o quién está creando una sociedad en donde cada vez es más peligroso expresar sus ideas, hablar sus opiniones o simplemente vivir bajo sus creencias y convicciones? La gente se está dando cuenta de que cada vez se les está prohibiendo más y más tener el pensamiento erróneo o decir la cosa equivocada, etc. Y no les está gustando. Y se están dando cuenta de que esto proviene de 3 áreas principales: de los institutos educativos, sobre todo las universidades, de la industria del entretenimiento y de los medios masivos de comunicación. Y se están empezando a rebelar contra esto. Comenzaron eligiendo a Donald Trump, el tipo más políticamente incorrecto, más antisocialista y antiglobalista en todo el país como su presidente. Y están continuando con el rechazo a estas otras 3 áreas, lo cual explica por qué los Óscares están teniendo los peores ratings de su historia. Y no solo los Óscares, sino prácticamente toda otra ceremonia de premiaciones en la industria del entretenimiento, pues no se aguantan en la propaganda izquierdista en la cual estos se han convertido. Artistas quienes se suponen cuyo trabajo es entretener, pero ahora nos dicen por quién debemos votar y no votar, qué políticas debemos implementar en nuestras sociedades, cómo debemos vivir, que debemos cuidar el planeta, mientras ellos tienen como 3 mansiones, 10 carros, 2 aviones, un helicóptero cada uno, que debemos estar en contra de un muro en la frontera, mientras ellos viven en mansiones rodeados con un muro que rodea toda su propiedad, etc. Y para escapar de toda esa locura, todo ese caos, la gente ha tenido las redes sociales, donde pueden escapar de toda esa hipocresía de esos artistas de la industria, donde no tienen que depender de lo que les diga los medios masivos de comunicación, donde no tienen que sentarse a escuchar su profesor marxista hablar pestes del occidente. No, las redes sociales les ofrecen su propio espacio para su propia creatividad, para su propia expresión, para ser ellos. O por lo menos eso se pensaba, porque este YouTube Rewind 2018 está diciendo algo diferente. ¿Cómo comenzó este video? Comenzó con un actor de la industria. YouTube Rewind, un video que supuestamente honra y celebra a YouTubers, a personas del común y su creatividad única. Inicia su video con un representante de Hollywood. Le hace un homenaje al K-pop, un género musical muy popular en la industria del entretenimiento que no tiene nada que ver con YouTubers. También hay 2 personajes que representan los medios masivos de comunicación: John Oliver y Trevor Noah, ambos que tienen shows propios en TV Cable y quienes yo personalmente describiría como ultra izquierda. Gran parte del contenido de sus programas es hablar mal de Donald Trump, entonces se podrán imaginar. Y lo más raro de todo, una escena de YouTubers alrededor de una fogata elogiando justicia social, o sea, izquierdismo. Elogian a feministas, elogian a travestis, elogian a refugiados, elogian a inmigrantes. Y la gente se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con YouTube Rewind? Se supone que se están celebrando a los YouTubers y a los videos virales. ¿Por qué están haciendo propaganda a justicia social? ¿Por qué le están haciendo homenaje a un género musical de la industria de entretenimiento? ¿Por qué hay representantes de Hollywood y de televisión si ellos ya son muy exitosos y muy reconocidos en sus propios medios? ¿Y por qué se ha ignorado a tantos YouTubers, los propios YouTubers, y sucesos muy destacados del propio YouTube? Pues la razón es porque YouTube es una corporación. Y las corporaciones son amigos de las corporaciones. Y estas corporaciones, sea de entretenimiento, sea de medios masivos, sea de academia, sea de las redes sociales, tienen un mismo plan, una misma agenda de seguir moldeando la sociedad a esa utopía, entre comillas, del nuevo orden mundial. Este YouTube Rewind 2018 mostró eso mismo, de que esto no trata de ustedes, los creadores independientes, haciendo lo que se les dé la gana. Esto trata de grandes corporaciones,
esto trata de control, esto trata de propaganda. La gente se dio cuenta de esto y por eso rechazaron este video de la forma que lo hicieron. La gente se está empezando a dar cuenta de que esta utopía de justicia social que tanto pintan y ofrecen la izquierda es una farsa y lo están empezando a rechazar. Ahora, Google y todas las demás redes sociales y todas las demás industrias se dieron cuenta del rechazo de este video y se han dado cuenta de que las mentes y los corazones de la población no está lo suficientemente moldeada para seguir avanzando así nomás con sus planes marxistas globalistas. Por lo tanto, van a seguir censurando aún más a los conservadores y los de la derecha, van a subirle la intensidad a propaganda izquierdista y de justicia social y van a ser más agresivos contra aquellos quienes dicen lo equivocado o piensan lo equivocado. Las cosas seguirán y seguirán poniéndose peores porque eso es lo profetizado, eso es la condenación de este mundo. Muchas gracias por ver, Dios los bendiga, chao.